A esta hora de la mañana, ya lo habíamos anunciado, a Carlos Grande, director provincial de Educación Superior en la provincia de Buenos Aires, además presidente del Partido Solidario en la provincia de Buenos Aires y vicepresidente del partido a nivel nacional. Carlos, Gustavo Sacañino lo saluda nuevamente, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Hola Gustavo, buen día para vos, para la audiencia. Bueno, y acá estamos en una jornada de trabajo. Bueno, ¿en qué consiste esta jornada de trabajo, Carlos? No, jornada de trabajo visitando fundamentalmente el territorio de la provincia de Buenos Aires. Es una provincia extensa, compleja, diversa y bueno, encontrándonos, escuchando a las y los docentes del nivel superior, a sus equipos de conducción, que bueno, lo que permite ir trazando una línea de trabajo en función a los lineamientos que tenemos que abordar en términos de la formación docente, que es lo que a mí me toca en particular, pero también, bueno, poder atender a la diversidad que nuestra provincia tiene, ¿no? ¿Cuál es la situación hoy por hoy de los docentes en la provincia de Buenos Aires, entendiendo la educación superior? Bien, la educación superior en términos generales está atravesando un momento de transformaciones, de transformación curricular, saldando una deuda de diseños curriculares que venían muy atrasados en la actualización, así que ahí estamos muy contentos implementando nuevos diseños. Estamos también transformando la normativa del acceso a los cargos por concurso, por antecedentes y oposición y por defensa en una clase pública de cómo acceder a un cargo en la educación superior para dictar una cátedra en algún instituto de formación docente. Estamos acompañando a las trayectorias formativas de las y los docentes, garantizando el derecho a la formación permanente, con lo cual, bueno, hay un estado de situación que nos permite pensar en una perspectiva. Nosotros decimos que tenemos la responsabilidad de formar a los docentes en el nivel de la formación docente inicial y después acompañar el desarrollo profesional de esos docentes durante los 30 años sobre los cuales está a cargo de un aula en la escuela primaria, en el nivel inicial, en el nivel secundario y en las modalidades, con lo cual hay una interpelación a todo el sistema educativo desde la educación superior que pone a la educación superior en un diálogo con los niveles y las modalidades del sistema. Así que estamos en ese camino. Carlos, cuando se habla de la calidad educativa, entiéndase la formación, la estructura y el crecimiento de la misma, ¿cuáles son los niveles y cuál es el camino o por lo menos el proyecto abarcativo para llegar a un fin conformando una educación superior a la altura de las necesidades que se tienen en la provincia de Buenos Aires en este caso? Bueno, hablar de calidad para nosotros es hablar de formar a sujetos capaces de entender la época y el mundo en el cual después habitarán las aulas para formar esos ciudadanos, ¿no? Sí. Entonces, cuando hablamos de calidad, hablamos en algunas dimensiones. Por un lado, fortalecer la formación disciplinar de esos docentes para las carreras para las cuales se han incorporado al sistema educativo. Por un lado, por el otro lado, poder entender y leer la época en la cual van a estar trabajando, porque esta idea de que decimos nosotros, ¿no? Formamos docentes para los próximos 30 años, bueno, eso tiene una implicancia concreta de que van a habitar las aulas en un mundo que está en una profunda transformación en la actualidad y leer ese mundo ayuda a comprender también y definir las prácticas pedagógicas. Y por otro lado, podríamos poner como una última dimensión, es también de algún modo tensionar y pensar qué significa formar a ciudadanos, formar a los docentes que formarán a los ciudadanos para este siglo XXI que está también crujiendo, ¿no? Es un siglo que uno lo ve y en términos estructurales y geopolíticos, bueno, nos interpela como sujetos, como habitantes del mundo, pero también debe interpelar qué sistema educativo, qué educación tenemos que tener para este tiempo histórico, ¿no? Sí, es una cadena de formación, ¿no? Porque el docente se forma para formar y así sucesivamente, y eso después repercute en lo que es el país.
Nosotros tenemos ahí una pregunta que nuestra directora general, Flavia Terigi, nos convida a hacernos, y es, bueno, ¿cómo aprenden aquellos que van a enseñar, ¿no? Claro, claro. Y en esa gran pregunta, ¿cómo aprenden aquellos que van a enseñar?, aparece ahí para nosotros una dimensión didáctica, una dimensión metodológica sobre el trabajo y la tarea que bueno, nos parece que es bien interesante para pensar la formación de los docentes, ¿no? Carlos, ayer hubo una reunión en que tuvieron algunos gobernadores, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Puyaro, Figueroa, haciendo referencia a la educación, y el tema, uno de los temas principales es la inteligencia artificial. ¿Eso de qué manera repercute, se puede incluir en la educación, y cuál sería el camino a transitar? Bueno, de hecho hay toda una discusión sobre cómo impacta la cultura digital en la formación de los docentes, en la formación de todos nosotros, por un lado, pero por otro lado, ese desarrollo de la tecnología atravesando un nuevo momento histórico en la hegemonía cultural de las prácticas ciudadanas, bueno, interpela también esta cuestión que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Sí. Nosotros creemos que ese es un recurso bien interesante para poner en tensión y en dimensión, pero siempre eso tiene que estar corroborado por otras grandes preguntas, ¿no? Hoy la gran pregunta es, o la gran disputa es sobre la construcción de la verdad, sobre la construcción de evidencia que contrasten esa verdad, y hoy parece que cualquier discurso tiene calidad de verdadero, ¿no? Eso que decimos nosotros, los tiempos de la posverdad, implica que quizás asumimos como verdadero algo que encontramos en las redes o que encontramos propiamente en la inteligencia artificial, que construye respuestas en función a nuestras propias búsquedas y que no tienen un rigor científico que nos permitan validar esa búsqueda, con lo cual ahí eso tiene que estar intermediado obviamente por concepciones científicas, por concepciones pedagógicas, pero no negar que eso existe y ver cómo atravesamos dentro de la formación la utilización de ese recurso que es bien interesante, ¿no? Sí, Carlos, cuando uno habla el paso de la secundaria a la universidad, a la facultad, también tenemos que hablar del paso, en este caso, de la secundaria a la educación superior, ¿no? Hay un paso, un salto muy grande, se tiene que nivelar. ¿Cuál es la situación en este caso? Bueno, en realidad ahí también hay una enorme transformación del trabajo dentro de lo que es el nivel secundario, con un nuevo régimen académico, una nueva forma de evaluar, una nueva forma de agrupar a las y los estudiantes de la escuela secundaria, lo que también tiene que ser para nosotros una discusión de no anclarnos en el debate de pensar a los más jóvenes que están en la escuela secundaria con las concepciones o con los anteojos con los que nos mirábamos quizás a nosotros mismos en otras épocas, ¿no? Sí. Eso por un lado. Y por el otro, bueno, evidentemente hay un salto ahí en la constitución de una afiliación institucional, decimos nosotros, en el nivel superior, tanto en los institutos como en las universidades, de aprender también. Hay un oficio que hay que aprender, que es el de ser estudiante del nivel superior, ¿no? Sí. Y creo que ahí hay un trabajo que se hace por lo general en los primeros años de la universidad. Algunas universidades tienen cursos de aprestamiento, otras tienen ciclo básico, otras tienen, otros formatos de talleres para iniciarse en la vida académica. En los institutos hay un acompañamiento profundo en el primer y segundo año de las carreras, como para construir el sentido de pertenencia y la afiliación y entenderse como estudiantes de un nivel que obviamente que es un nivel que no es obligatorio, pero que para nosotros garantiza un derecho fundamental, que es el derecho a los estudios. Si hay algo que tiene nuestro país, lo vemos particularmente en la provincia de Buenos Aires, pero es un orgullo para nosotros que defendemos la educación pública, es que un niño puede entrar con 3 años a una sala de un jardín de infantes y terminar sus estudios superiores
garantizando la gratuidad, la calidad y los estudios de ese sujeto que el Estado provee como derecho ciudadano de poder acceder no solamente a la formación, sino también a un proceso que después está atado a lo que nosotros definimos como movilidad social ascendente, con lo cual ingresar a los estudios superiores tiene que ver con un proceso de entender cómo funciona ese mundo, pero también entender que esa es una puerta que se abre también a un posible trabajo de calidad, a posibles lugares a ocupar en el sentido de la profesión, que puede ser de los docentes o cualquier profesional, y que eso de alguna manera también genera una movilidad social ascendente, que es una característica muy particular de la Argentina y de las clases medias en la historia de nuestro país, ¿no? Carlos, más allá de todo este trabajo, esta fuerza que se pone en pos de nivelar la educación, de evitar este salto, esta decisión del gobierno de establecer su camino a la educación pública, ¿de qué manera repercute? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? ¿Qué análisis podemos hacer de eso? Cuando hablamos del gobierno nacional, provincial o nacional, del gobierno nacional. Sí, no, bueno, el gobierno nacional. El gobierno nacional, nosotros decimos, viene hace rato desertando, ¿no? Lo dice nuestro gobernador, desertando de su función como Estado y como garante, y nuestra provincia, dice Axel, termina siendo red y escudo a esas políticas neoliberales que realmente tienen una regresión en términos de la distribución, en este caso de poder llevar adelante una política pública en términos del sistema educativo, ¿no? Degradar el Ministerio de Educación Nacional a una secretaría ya es el primer indicador, y luego, bueno, la reducción presupuestaria en todas las jurisdicciones del país hace que nos encontremos quizás con la imposibilidad de llevar adelante esto que en 40 años de democracia hemos logrado, ¿no? Porque evidentemente en la escuela, en la educación pública hay algunos problemas y hay algunas cuestiones que hay que saldar, pero sí hemos logrado en estos 40 años de democracia es expandir el sistema educativo de tal manera que ha generado la inclusión de muchos que antes estaban afuera de la escuela y que hoy están adentro. El debate que tenemos nosotros ahora muy profundo es qué hacemos con esos niños, qué hacemos con esos jóvenes y cómo constituimos ahí una política de intervención para mejorar, en lo que hablábamos hace un rato, en la calidad de los aprendizajes. Si no hay un presupuesto nacional, si no hay un acompañamiento de las políticas nacionales, obviamente que ninguna provincia puede sola. Es decir, no, por eso creo que lo que se viene el año que viene para nosotros va a ser una enorme oportunidad, porque no hay futuro posible para la provincia de Buenos Aires si no hay un futuro posible en términos nacionales. Y bueno, nosotros sabemos que el proyecto político neoliberal de Milei restringe una cantidad de derechos, restringe una cantidad de posibilidades, no solamente en la educación, en la obra pública, en la seguridad, en la salud, que hace que un pequeño puñado sea beneficiado con estas políticas y la gran mayoría, todo nuestro pueblo, esté sufriendo este modelo que en realidad Milei es un hombre que representa un modelo, pero lo que estamos acá nosotros discutiendo es el modelo que establece que este tipo de políticas públicas regresivas favorezcan a una minoría, y nosotros consideramos que el Estado debe garantizar el beneficio para las grandes mayorías de nuestro pueblo, y en ese sentido construir un país con cierta previsibilidad y que todos estemos adentro, ¿no? En AM 1520 estamos dialogando con Carlos Grande, director provincial de Educación Superior en la provincia de Buenos Aires, y además presidente del Partido Solidario en la provincia, vicepresidente del partido a nivel nacional. Carlos, le quiero preguntar por el Partido Solidario. Alguien me decía, seduce el nombre Solidario porque creo que de alguna manera es la actitud del ser humano que se necesita, más allá de cualquier tipo de políticas, ¿no? ¿Qué es el Partido Solidario para aquellos que no lo conocen?
Bueno, el Partido Solidario viene de alguna manera, la palabra es cierto, es una palabra que no solo seduce, es una palabra que nos entrelaza como seres humanos. Sabemos que cada uno solo no puede hacer absolutamente nada, y que la solidaridad de otros y de otras nos permite entramar la posibilidad de construir una sociedad mejor, ¿no? Eso en términos generales. Y también podríamos decir que en términos de la constitución del Estado moderno, para nosotros hay tres palabras que son centrales, que son la libertad, que son la igualdad y que es la solidaridad. Ese legado de la Revolución Francesa puso siempre a la fraternidad, a la solidaridad como una de esas tres palabras que definieron el Estado moderno y la sociedad moderna, y que, bueno, algunos se inclinaron por la libertad, quizás otros más por la igualdad. Nosotros consideramos que hay que construir una sociedad de iguales, pero con la fraternidad de quienes la habitan, de los pueblos de una región, como puede ser nuestro propio continente latinoamericano. En ese sentido, el Partido Solidario es, en su historia, el salto cualitativo de experiencias que tienen más de 100 años en la Argentina y que están muy ligadas al movimiento cooperativo. Ese salto cualitativo es transformar esos espacios de cooperación que son multipartidarios, que son de diversidad ideológica, bueno, transformarlo en poder representar los ideales de la construcción de una sociedad diferente, ¿no? Y en ese sentido, bueno, el Partido Solidario invita, convoca y genera un espacio de relación horizontal, de relación cooperativa, de relación de vínculos que nos permitan construir una organización política que está interpelada en el Frente de la Unidad por la Patria, lo fue en el Frente de Todos, que viene a heredar también parte de esa enorme convocatoria de transversalidad que ha hecho Néstor Kirchner en su momento, y que bueno, y hoy acompañamos obviamente las políticas de la provincia de Buenos Aires, como lo hemos hecho en los momentos que nos ha tocado con Cristina y que nos ha tocado también en el último gobierno de Unión por la Patria. Bueno, ser horizontal y no vertical, como es un común denominador en muchos gobiernos de la Argentina, me parece que habla a las claras de una participación masiva. A propósito de eso, ¿cuál es la tarea hoy por hoy del Partido Solidario en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué se piensa para el 2027? ¿De qué manera se van a insertar en las próximas elecciones, Carlos? Bueno, la primera tarea que nosotros tenemos como centralidad es, bueno, seguir resistiendo a las políticas neoliberales del gobierno nacional. Eso es un primer punto, y acompañar todos los movimientos de todos aquellos que resisten con nosotros esta coyuntura. La segunda es bregar y aportar a la construcción de un espacio de unidad que pueda enfrentar el modelo neoliberal de Milei y de Caputo, y en ese sentido, bueno, en la conformación de ese espacio de unidad en la diversidad, bueno, tener la posibilidad de también representar en esa diversidad a las y los compañeros que formamos parte de nuestro Partido Solidario, que obviamente tendrá los matices necesarios con relación a las otras fuerzas políticas que componen ese Frente de Unidad Nacional, popular, nosotros decimos con identidad latinoamericana, feminista, y que de alguna manera pueda construir y generar un proyecto político que dé confianza a la ciudadanía, que la ciudadanía se sienta interpelada y representada en ese sentido. Y bueno, y ese es el camino que estamos transitando en este momento de cara seguramente al próximo año. Carlos, ¿ese camino va a llevar acompañamiento o participación del Partido Solidario en algunas listas? ¿Cuál es la intención? La intención es doble, es de acompañar y participar, ¿no? Ajá, Nosotros tenemos vocación de poder también, creemos que podemos representar y poner algunas voces sobre nuestras propias concepciones de que otro país es posible en la Argentina, otro país que tenga distribución de la riqueza, que tenga participación en el debate por ahí legislativo. Nosotros creemos que en consejos deliberantes, en espacios
educativos, pero en espacios de la Cámara de Diputados, de las cámaras de senadores. Creo que tenemos ahí cuadros. Si hay algo que tiene nuestra organización política, que no es una organización de masas, que no es una organización que podríamos decir como el movimiento peronista que realmente moviliza esas masas y esa cultura que para nuestro país es muy importante. Nuestro partido es un partido más pequeño, pero es un partido de cuadros muy formados que pueden acompañar e interpelar la posibilidad de un gobierno futuro. Y en ese sentido, bueno, no solamente acompañar, sino también representar y estar en las listas de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, acompañando al proyecto político nacional que hay que disputar. Carlos, la provincia de Buenos Aires es grande, ¿no? 135 municipios. ¿De qué manera está diseminado el partido solidario? ¿En dónde se está haciendo más fuerte? ¿En qué lugares? Usted habló de pueblos y ciudades en la provincia de Buenos Aires y sabemos que eso también es muy, muy importante para concientizar y de alguna manera para ampliar el espectro del Partido Solidario bonaerense, ¿no? Bien, vos bien decías, Gustavo, la diversidad de la provincia, 135 municipios, 8 secciones electorales. Bueno, nuestro partido tiene representatividad en las 8 secciones electorales, en algunos municipios con mayor presencia, en otros con menor presencia. Tenemos representantes y dirigentes de nuestro partido político en 70 de esos 135 municipios, con lo cual en cada una de esas secciones electorales, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima y la octava, hay compañeras y hay compañeros dispuestos a tomar el guante de poder representar con nuestras voces y con la voz de la construcción de un proyecto de unidad a nuestro pueblo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, tenemos, por suerte, tenemos constituidos regionales en algunas secciones electorales más de uno, en algunas por sección electoral un regional, lo que permite el diálogo con otras fuerzas políticas, con otros movimientos sociales que fortalecen lo propio, pero que también fortalecen ese entramado de cara a la construcción de un proceso de unidad. A propósito, ¿cómo aceptan, cómo reciben ese acercamiento del Partido Solidario con otras fuerzas a través de la propuesta que ustedes llevan? No, la verdad que nosotros siempre somos parte de las mesas que construyen esos procesos de unidad y obviamente que nuestras propuestas siempre son muy atendidas, muy respetadas. Nuestro dirigente nacional, Carlos Heller, es una persona muy respetada por su trayectoria. Nosotros siempre decimos, no solamente él, que resiste archivo, es un compañero que realmente marca un destino, marca una forma de hacer política. Nosotros representamos eso en cada uno de los lugares en los que estamos y en ese camino también son nuestros compañeros y nuestras compañeras muy respetadas por otras fuerzas políticas y en muchos casos son nuestros locales, nuestros lugares de reunión, los lugares de convocatoria para encontrarnos en esa diversidad que tiene nuestro propio frente electoral, que nosotros decimos que tiene que ser un frente político, no tenemos que juntarnos solamente para ganar una elección, sino para construir un proyecto que permita realmente transformar la vida de las y los argentinos, y bueno, y ese es un desafío que no es menor en este tiempo, ¿no? Usted nombró a Carlos Herli, yo lo recuerdo con Antonio Alegre, siguiendo la campaña de Boca en su momento en Radio Mitre, uno lo escuchaba a Carlos Herli y la verdad, veía una capacidad para manejar una situación, porque un club de fútbol como Boca no es una cuestión menor, ¿no? Sabemos que la política siempre está metida adentro y la presión que se tiene es muy, pero muy grande, ¿no? Y siempre acompañando a Antonio Alegre. Miren lo que me ha hecho acordar, Carlos, al nombrar a Carlos Heller ahora, ¿no? Bueno, Carlos es para nosotros no solamente quien conduce el Partido Nacional el Partido Solidario en términos nacionales, sino también es quien guía de alguna manera con su modo de hacer, con su práctica política, la conformación de nuestra propia militancia. Así que obviamente que Carlos es para nosotros la referencia, no solamente en términos nacionales, sino que también ha sido diputado durante 12 años, en 3 mandatos, y asumiendo responsabilidades enormes en la Cámara de Diputados Nacionales,
que bueno, hoy no lo es, y bueno, y eso también nos da la posibilidad de tenerlo también un poco más cerca con nuestra militancia, acompañando a muchas de las acciones que construyen y fortalecen nuestra fuerza política. Pero bueno, Carlos es para nosotros obviamente esa referencialidad que no solamente nos define en términos políticos, sino también nos define en un modo de hacer, que eso no es menor, ¿no? Para nosotros es muy importante, porque su ejemplo es un ejemplo de una práctica política y de una cantidad de convicciones bueno, que han hecho que nosotros nos enamoremos de esta propuesta y la llevemos adelante. Carlos, yo le quiero agradecer enormemente su tiempo, algo que haya quedado en el tintero, que usted le quiera contar a la gente, más allá de la posibilidad de reiniciar este diálogo en otro momento. No, primero agradecerte, Gustavo, a vos, agradecerle a la audiencia que habrá escuchado esta entrevista, ponerme a disposición tuyo y de la radio para lo que necesiten. Y bueno, vivimos un tiempo complejo, un tiempo difícil, un tiempo de resistencias que no son eternos, que tengamos la tranquilidad que esos tiempos no son eternos y que tenemos que tener la fuerza y la convicción de poder volver a encontrarnos, volver a entusiasmarnos, volver a soñar que podemos construir una sociedad mejor y bueno, y esa es la tarea que tenemos que hacer todos como ciudadanos y como ciudadanas, así que no creo que no me quedó nada pendiente, pero bueno, siempre las coyunturas nos van haciendo tomar algunas decisiones que fortalecen nuestras convicciones, pero que también tienen que fortalecer nuestras organizaciones para defender a nuestro pueblo. Así que nada, te agradezco mucho, Gustavo. No, gracias a usted, Carlos. Un abrazo grandote y bueno, seguramente ya estaremos reiniciando este diálogo en alguna otra oportunidad porque sabemos que hay un largo camino para el 2027 y siempre está la posibilidad de abrir la mente para la gente de un lado y del otro y que cada uno entienda cuál es el camino que tiene que recorrer y se hace responsable de las decisiones. Gracias, Carlos. Muy buena jornada y un abrazo grandote. Abrazo a todos por ahí. Gracias. Carlos Grande, que es director provincial de Educación Superior en la provincia de Buenos Aires, además es presidente del Partido Solidario Bonaerense y vicepresidente a nivel nacional.